Luces en la oscuridad. Mi abuelo trabajaba en el ferrocarril argentino, encargado del mantenimiento y la reparación de las vías en el norte del país. Su labor lo llevaba a recorrer extensos parajes, a menudo desiertos y solitarios, donde solo el silbido del viento y el canto de los grillos rompían el silencio de la noche. En aquellas épocas, a finales de los años 50 y principios de los 60, muchas regiones del interior aún carecían de electricidad y la oscuridad reinaba cuando caía el sol. Él solía contar que, en más de una ocasión, mientras trabajaban o viajaban de un punto a otro en la zona ferroviaria, se encontraban con el farol, una extraña luz que flotaba sobre los campos, moviéndose con un vaivén inquietante. No era una linterna ni un fuego fatuo, y mucho menos un reflejo, porque no había fuentes de luz cercanas. Algunos decían que era un espíritu errante, otros aseguraban que era un aviso del más allá. Lo curioso era que el color del farol tenía un significado. Si brillaba de un blanco pálido, era señal de que los acompañaba en su camino sin malas intenciones, pero si se tornaba rojo, era un aviso de peligro inminente. Era distinta de la luz verdosa y temblorosa que, según la creencia popular, indicaba la presencia de un tesoro enterrado. Pero una de las historias más inquietantes que contaba mi abuelo ocurrió una noche en la que él y los demás peones viajaban en la zorra. La luna iluminaba apenas la silueta de los montes y los pastizales que bordeaban las vías cuando, al llegar a un cruce, divisaron algo extraño. Allí, en medio de la intersección de los rieles, se abría un pozo. No era un agujero cualquiera, sino que estaba cuidadosamente revestido con piedras y ladrillos, como si alguien lo hubiera construido a propósito. Lo más inquietante era que tenía una serie de escalones tallados en la tierra, descendiendo hacia una oscuridad misteriosa. Desde el fondo del pozo se filtraba una luz tenue, oscilante, como si viniera de antorchas o velas. Y entonces se escucharon la música. Un murmullo de guitarras y bombos retumbaba bajo tierra, acompañado por risas y voces susurrantes. El aire mismo parecía cargado de algo extraño, como si una presencia invisible los estuviera observando. Algunos de los peones sintieron curiosidad y quisieron bajar para ver qué había en el fondo, convencidos de que podría tratarse de algún refugio secreto o de una fiesta oculta. Pero otros, más supersticiosos, se negaron rotundamente. «Eso es la Salamanca», dijo uno en voz baja, persignándose. La Salamanca, según las leyendas del norte, era un sitio maldito donde los brujos y brujas se reunían para aprender artes oscuras y rendir culto al demonio en medio de fiestas y orgías. Se decía que quien entraba podía obtener conocimientos y poderes sobrenaturales, pero debía pagar un precio terrible. La discusión fue breve. El miedo superó a la curiosidad y decidieron marcharse de allí sin mirar atrás. La zorra reanudó su camino con rapidez, mientras la música y las luces quedaban atrás hasta desvanecerse en la lejanía. A la mañana siguiente, debían volver a pasar por el mismo sitio. La inquietud los acompañó durante todo el trayecto, y cuando finalmente llegaron al cruce, se encontraron con algo aún más aterrador: el pozo ya no estaba. No había ni rastro de él, ni de las piedras, ni de los escalones. El terreno estaba liso, como si nunca hubiera existido. Mi abuelo siempre contaba esta historia con la misma seriedad, asegurando que nunca supo qué había visto aquella noche. Algunos decían que todo había sido una ilusión, un juego de sombras y sonidos. Otros estaban convencidos de que habían estado a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido. Disculpen si a mi relato le faltan detalles, pero es lo que recuerdo de lo que contaba mi abuelo cuando yo era pequeña, y él ya no está para seguir preguntando.